Si alguien se llegara a sumar, yo no voy a estar viendo si quieren ingresar y le tengo que permitir el ingreso. Entonces ustedes me avisan, por favor, así minimizo la presentación y le doy acceso. ¿Todos logran ver bien ahí? Sí. Perfecto. Bueno, como siempre, me gusta, digamos, que participen. Cuando no entienden algo, digamos, me preguntan sin ningún tipo de problema, como si estuviéramos en una clase, digamos, presencial, lo cual no es cierto, pero por lo menos, digamos, tratar de interactuar lo más posible. Bien, el tema de hoy, bueno, seguimos con la unidad de funciones del apunte y vamos a terminar con el teórico de funciones prácticamente, con lo cual después van a tener bastante material ya para trabajar en práctico y después la profesora Alejandra va, supongo, reforzar y ver, a lo mejor llego a dar todo, como a lo mejor no, pero mi idea es tratar de ver todos los temas que están expuestos acá. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta presentación? Funciones monótonas, vamos a ver qué significa que una función sea monótona, funciones definidas por parte, composición de funciones y función inversa. Bien, en cuanto a las funciones monótonas, ¿qué son funciones monótonas? Bueno, son aquellas que, digamos, en un intervalo o en el intervalo de definición, ¿sí? O en su dominio, siempre mantienen el mismo crecimiento. Son siempre crecientes, ¿sí? O siempre se mantienen constantes, o siempre decrecen, ¿sí? Después, digamos, uno puede estudiar la monotonía de acuerdo, digamos, a subintervalos, digamos, en los cuales dividamos el dominio de la función. Bien, entonces, primera definición. Vamos a decir que una función f, que está definida sobre un intervalo cerrado AB, en un cierto conjunto B, que es su codominio, obviamente siempre B lo pensamos, digamos, como o bien todo R o bien un intervalo de la recta real. Entonces vamos a decir que esta función es creciente en el intervalito AB. Atención, que cuando uno habla, ¿sí?, del crecimiento o decrecimiento de una función, siempre va a estar referido a un subconjunto del dominio. ¿Sí? En este caso, digamos, como está definida sobre todo el intervalito AB, estamos pensando su dominio en este intervalito cerrado. Bueno, ¿cuándo va a pasar que es creciente? Cuando dado un par cualquiera, x1, x2, que están acá dentro del intervalito AB, no de cualquier manera elegidos es x1, x2, sino le vamos a pedir la condición de que x1 sea menor que x2. Cuando uno aplica la función a x1 y luego aplica la función a x2 y compara, entonces se cumple esta desigualdad. Es decir, f de x1, voy a admitir porque está entrando. Ahí está. Como les decía, entonces, cuando aplicamos f a esta desigualdad, se mantiene la desigualdad o bien vale el signo igual, ¿sí? Un nombre, digamos, que vamos a usar es que, o mejor dicho, una notación, o nombre que vamos a dar, es que cuando acá se cumple la desigualdad estricta entre la imagen de x1 y la imagen de x2 a través de la función f, entonces vamos a decir que esta función es estrictamente creciente, ¿sí? Entonces, cuando el símbolo entonces es menor estricto, entonces vamos a hablar de estrictamente creciente. Cuando el símbolo es menor o igual, entonces vamos a hablar simplemente de creciente. Bueno, para
mirar un ejemplo. Vamos a mirar un ejemplito. Vamos a considerar esta función. La función que está definida del intervalo cerrado 1, 5 a los reales y que está definida por, ¿sí?, f de x igual 3. Bien. Entonces, ¿qué nos van a pedir? Bueno, queremos analizar si esta función es creciente o decreciente para ese intervalito. Entonces vamos a pasar acá, que es donde resolvemos nuestros ejercicios, y en principio vamos a mirar el comportamiento gráfico y después vamos a dar una respuesta analítica. Tenemos entonces la función definida en el intervalo 1, 5 y queremos ver si ella es creciente o decreciente dentro de ese intervalo. Entonces, lo primero que vamos a realizar es el gráfico de la función para ver el comportamiento, ¿sí?, geométrico de la representación gráfica de esta función. Ahí ya tengo y igual a 3, o sea, y de x, que representa f de x, igual a 3, entonces vamos a graficarlo. Tenemos el gráfico para que se vea un poquito mejor y además observar que la función está definida en el 1, 3, con lo cual le vamos a tener que definir también el intervalito donde está. Entonces, vamos a reescribir un poquito esto. Primero le vamos a cambiar de color para que resalte un poquito más. Vamos a poner una línea medium. Vamos a ir al intervalo y necesito el intervalo 1, 5, creo que era, sí. Aquí. A ver, ahí está. Entonces, sí, 1, 5 era el intervalo. Entonces, miremos el gráfico, ¿sí? La función entonces está definida desde el 1 al 5, ese es el intervalito cerrado. Observar que este tipo de función, ¿cómo se llaman las funciones que se comportan de esta manera? Que son líneas horizontales, rectas horizontales. En este caso, un segmento. Constante. Muy bien, son funciones constantes, perfecto. Eso es, son funciones constantes. Todos ven bien la presentación, ¿no?, del Science, del programa. Sí, sí. Sí, perfecto, listo. Muy bien. Entonces, perfecto. ¿Qué les parece que le pasará a esta función? ¿Estará cumpliendo con la definición decreciente o no está cumpliendo con la definición decreciente? Pregunto. Sí, le cumple. Ajá, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en un X1 y X2 es igual. Ajá, bien, bien. O sea, lo que está planteando acá, entonces, el compañero es lo siguiente. Entonces, bien. Lo que está planteando acá es que si consideramos, ¿no?, digamos, dos puntos, x sub 1 menor que x2, en el intervalo bueno, el intervalito de definición que es el 1, 5, cualesquiera, ¿no? Incluso el 1, incluso el 5. Para no confundirlo con eso, mando un poco más abajo. Muy bien. En el intervalito 1, 5, entonces, ¿qué ocurre con
cuando hago f de x1, ¿cuánto me da? 3. ¿Pregunto? Muy 3. bien. Da constantemente 3, exactamente. Y lo mismo ocurre si calculo f en x2, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Es exactamente el mismo valor que tome que toma la función en el intervalito, ¿sí? Perdón, en x2. Por ejemplo, supongamos que x1 vale 1.5 y que x2 vale 2, ¿sí? Acá. Está claro que para 1.5 la función vale 3 y para 2 vale también 3. Y en general, para cualquier par de puntos, de tal manera que el primer punto, x1, sea menor que otro cualquiera, x2, siempre dentro del intervalito de definición de la función, que es el 1,5, siempre se va a cumplir que da o que vale la igualdad. Cuando vale la igualdad, ¿sí? Esto nos dice que, entonces, también vale el menor igual. ¿Por qué? Pregunto. ¿Por qué puedo asegurar que esto? ¿Qué les parece? ¿Por qué ocurre eso? ¿A alguien se le ocurre por qué es así? Es una cuestión lógica, nada más. ¿Qué significa menor o igual? ¿Alguien me puede contestar? Tiene el mismo valor o menor o igual O valor. menor, correcto. Entonces, es ese O que estamos usando, menor o igual, ¿sí? Ese O es justamente la disyunción lógica. O es menor o es igual, ¿sí? Es decir, es uno inclusivo, se dice. Entonces, si bien no se cumple la desigualdad estricta, se cumple la igualdad. Por lo tanto, vale el menor igual. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que dije? Sí. Perfecto. Entonces, esta función, ¿sí? Es una función creciente. Entonces, vamos a poner luego. Profe Luis Sí, Horacio Gómez en el chat sí, escribió, porque sí. para cualquier valor de x en el intervalo siempre va a ser 3. Sí, es correcto eso, ¿sí? Por eso es una función creciente, es correcto, ¿sí? Y ahora cuando veamos la definición de función decreciente, vamos a ver que esta función también es decreciente, porque cumple también con la definición de función decreciente. En otras palabras, las funciones que van a ser, que son constantes, ¿sí? Son crecientes y decrecientes a la vez. Entonces, luego la función f es una función creciente. Entonces, la pregunta ¿es decreciente, perdón, es estrictamente creciente esta función? No. 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 No, porque no se cumple, digamos, la desigualdad estricta, ni siquiera para ningún punto del intervalito 1,5, ¿sí? Pero, entonces le vamos a poner, pero no es estrictamente decreciente. Estrictamente creciente.
entendió el ejemplo? Sí. Ujú. Bien. Entonces ahora vamos a dar otra definición y vamos a ver otro ejemplo. Voy a grabar primero. Entonces, sigamos con la presentación. Bien. Entonces, ¿esta función es creciente? Bueno, sí, es creciente en el intervalito 1,5, pero no es estrictamente creciente, como habíamos señalado. Una definición, bueno, ahora tomamos una f, también definida sobre un intervalito cerrado AB. Vamos a decir que es decreciente si al tomar dos pares de puntos cualesquiera en el intervalito AB, x1 y x2, de tal manera que x1 es más chiquito que x2, ¿sí? Cuando aplicamos la f a esta desigualdad, entonces se cumple lo siguiente, fíjense. Se da vuelta la desigualdad, ¿sí? Esta desigualdad se da vuelta. ¿Por qué? Porque me queda que f de x2 es menor o igual que f de x1. O leyendo, ¿sí?, en sentido inverso, f de x1, ¿sí?, resulta mayor o igual que f de x2. ¿Sí? Entonces, es decir, es muy similar, pero ahora hay que tener cuidado porque la desigualdad se da vuelta. ¿Sí? En el caso que la desigualdad sea estricta, entonces vamos a decir que es estrictamente decreciente la función. O sea, es una definición muy similar, pero ahora no se conserva el símbolo de la desigualdad, sino que se da vuelta, ¿sí?, la desigualdad, o es, digamos, f de x2 o es mayor, perdón, es menor o igual que f de x1, es decir, es menor estricto o bien es igual. Bien. Con esta definición, observar que si tomamos la función de hoy, f de x igual a 3, entonces esa función, como es constantemente igual a 3, también cumple la desigualdad, porque, ¿sí?, si tomo un par de puntos cualquiera, ¿sí?, entonces f de x2 en el intervalito 1,5, para esta función estoy pensando, ¿verdad? ¿Sí? Si tomo un x1, x2 en este intervalito, tal que x1 sea más chiquito que x2, ¿sí?, entonces f en x2 vale 3, pero f en x1 también vale 3. Por lo tanto, f en x2 es igual a f en x3, en x1, perdón, los dos iguales a 3, pero si vale la igualdad, vale el menor igual. Con lo cual, también es decreciente. Es decir, toda función, ¿sí?, que sea constante, es creciente y decreciente a la vez. Esto, digamos, presenté este ejemplo que es muy sencillo, pero justamente ahí uno se da cuenta de la potencia de la definición, tanto decreciente como decreciente. Tanto las funciones crecientes como las funciones decrecientes las vamos a denominar monótonas, ¿sí? Monótonas. Monótona creciente o monótona decreciente. ¿Se entendió la terminología que acabo de decir? Pregunto. ¿Puedo repetir eso? Sí. ¿Cómo no? Digo que tanto las funciones crecientes como decrecientes se denominan funciones monótonas. ¿Sí? Las funciones monótonas pueden ser monótonas crecientes o monótonas decrecientes. Monótonas, ¿por qué? Porque admiten, ¿sí?, un ritmo de crecimiento que siempre permanece igual. O siempre es creciente, ¿sí?, o siempre es decreciente. Por eso son monótonas. ¿Se entendió ahora? Sí. Las crecientes y decrecientes a su vez pueden ser constantes. Las que son crecientes y decrecientes a la vez son las funciones constantes. Pero tienen que ser las dos cosas, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Eso, bien. Perfecto. Bueno, vamos a un ejemplo para trabajar esta definición. Entonces, ejemplo 2. A ver, ahí están pidiendo entrar.
Bien. Como les decía, entonces vemos esta definición, perdón, vamos a trabajar la definición de función decreciente con esta función. Entonces, nos piden analizar si f es creciente o decreciente en el intervalito menos 3, 0. Bien. ¿Por qué nos piden en ese intervalito en particular? Porque en realidad la función esa, que es menos x al cuadrado, está definida sobre todo la recta real, ¿sí? Entonces vamos al ejemplo 2. Bien. Entonces, en este ejemplo 2 tenemos la función f de R en R, que es menos x al cuadrado, ¿sí? Como hoy vamos a tratar de analizar primero, gráficamente a ver qué ocurre, ¿sí? Entonces, lo que nos piden analizar es analizar si es creciente o decreciente en el intervalito menos 3, 0 creo que era, no me acuerdo. Sí, eso. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar. ¿Saben graficar esta función menos x al cuadrado? O sea, así, cualitativamente, ¿cómo sería el gráfico de esta función? Pregunto. ¿No sería una parábola con ramas para abajo? Exactamente, eso. ¿Y el vértice dónde lo tiene esa parábola? El 0. En el 0. El 0. 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Como puntos coordenados. El vértice tiene dos coordenadas. ¿Sí? El 0, 0. Correcto. Muy bien. Excelente. Bien, entonces vamos a graficarla. No. Bien, ahí tenemos el gráfico. Vamos a hermosearla un poco para que quede más bonita. Vamos a poner green. Y le vamos a poner aquí. Bien. ¿Se ve bien el gráfico? Pregunto. Sí. Sí. Bien, miremos acá. El intervalito que nos piden analizar es el menos 3, 0. Es decir, desde acá hasta acá. Bien. Entonces, tomo un x1, por ejemplo, este que es menos 3.5, ¿sí? Y el menos 3, ¿sí? Cuando tomo la imagen del menos 3.5, tengo que bajar, choco con la gráfica de la función y voy a parar a un cierto valor que está acá, ¿sí? Cuando tomo menos 3, bajo con una línea vertical, ¿sí? Y al interceptar, digamos, a la representación gráfica de la función, obtengo la coordenada y simplemente trazando una recta horizontal. Entonces, pregunto, ¿qué pasa con la imagen del menos 3.5 y qué pasa con la imagen, o sea, cuál es la relación en cuanto a desigualdad con la imagen del menos 3? ¿Qué les parece? Menos 3 está por acá. Y el menos 3.5 estará por acá. Y el Menor. X1 es menor a X2. A ver, ¿cómo es? Sí, es cierto. Acá yo tengo el X1, que es menos 3.5, es más chiquito que X2, que es menos 3. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué pasa entonces con las imágenes? ¿Sí? Cuando digo las imágenes significa aplicar la F. ¿Sí? O sea, ¿cuánto valdría F? ¿Sí? Simplemente lo que me interesa es la relación. ¿Sí? F de X1 con relación a F de X2. Y f de x1 es más grande que f de x2. A ver, Más fíjate. chica, más chica. Más chico, correcto.
es más chiquito, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería en el intervalito? ¿Sí? ¿Cuánto era el intervalito que analizábamos? Acá, perdón. -3, 0. Entonces tendríamos que haber tomado el -3 y, por ejemplo, el -2, para que sea más fácil. Porque, digamos, está bien, acá me grafica de -5 hasta 5, pero lo que nos interesa es el intervalito -3, 0. Entonces tomamos el -3 y tomamos, por ejemplo, el -2. Para -3, que es x1, va a parar a un cierto valor, que es justamente por acá, ¿verdad? Va a parar a -9. Y para -2, claramente, va a parar a -4. ¿Sí? Por acá. Entonces, ¿cómo es la relación entre f de x1 y f de x2? Pregunto. F de x1 es menor que f de x2. Y entonces, ahora, tomamos acá el -3 y tomamos el -2. Pero si tomamos 2 puntos cualquiera, se sigue manteniendo esa relación, es decir, tomo un x1 que es más chiquito que un cierto x2. ¿Sí? ¿Se sigue manteniendo siempre esa relación? Sí. Por lo menos en el Entonces, intervalo que estamos viendo, sí. eso, Número muy 3, bien, 0, muy bien la respuesta. Por lo menos en el intervalo que estamos considerando, ¿sí? Es así, correcto. Bien, entonces, control C. Primero vamos a hacer una observación desde el gráfico y ahora vamos a mirar, ¿sí? Cómo sería la justificación analítica. Se observa que en el intervalo se observa gráficamente, ¿no? O en el gráfico. Que en el intervalo esto que si no distrae a ustedes y a mí también. En el intervalo dijimos -3, 0. La función crece. Y no crece de cualquier manera, ¿sí? Crece estrictamente. Lo ponemos entre paréntesis. ¿Alguna pregunta? ¿No sería de crecer? No, Sí, crece. está bien. Es estrictamente, porque f de x1 va a ser menor que f de x2. Exactamente, claro, eso es. Fíjate, mira, y para quien hizo tu nombre, la alumna que preguntó, ¿cómo se llama? Atenea. Atenea. Entonces, fíjate, Atenea. Justamente lo que pasa es que cuando vos te moves, ¿sí? De tal manera que va, digamos, te moves, siempre el crecimiento en la variable independiente va desde izquierda hacia derecha, es decir, el movimiento de crecimiento, digamos, de las X va de izquierda hacia derecha. Entonces, vos cuando te comenzás, acá te paraste en un X1, ¿sí? En ese X1 que te paraste, comenzás a moverte en forma creciente hacia acá, y fíjate lo que le pasa a la gráfica de la función. Para este X1, vamos a fijarlo acá, al punto X1. Entonces, f de x1 será un puntito que tiene su imagen acá, en el eje vertical. Pero fíjate con la gráfica de la función. A medida que te vayas moviendo con el x1 en el sentido del crecimiento de las x, ¿qué va pasando con la función? ¿Sí? Mirá. Va Sí. creciendo. En Va. ese intervalo sí crece, pero por ejemplo, en 0,3 Muy bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? decrece. Exactamente, fíjate que acá justamente decrece, correcto. ¿Sí? Muy bien eso, esa observación también. Entonces, que gráficamente lo tenemos claro que efectivamente la función es creciente. Y es más, crece estrictamente. Muy bien. ¿Cómo sería la demostración analítica de ese hecho? Perdón que voy a admitir a alguien que está acá.
¿Cómo demostramos analíticamente ese hecho? Entonces, analíticamente, este hecho se demuestra de dos puntos. Bien. Entonces, sean, bueno, como hoy, x1 y x2, sean x1, x2, en el intervalito menos 3, 0, cualesquiera, pero manteniendo esta relación. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre cuando elevo al cuadrado dos términos de una desigualdad? Pregunto. Entonces acá, a ver, no, lo elevo simplemente al cuadrado, control high cuadrado. ¿Sí? Y elevo también al cuadrado el x2. ¿Qué les parece que pasará cuando agarro un número x1 que es más chiquito que x2, ¿sí? Y esto ya es independiente de que esté en el intervalo menos 3, 0 o en cualquier otro intervalo, ¿sí? ¿Qué ocurre con...? ¿De positivo el valor? Da positivo, eso es correcto, muy bien. ¿Y qué pasa con la relación entre, digamos, qué símbolo tengo que poner acá? ¿Mayor o menor de acuerdo a lo que está acá? Se sigue manteniendo. Muy bien, o sea, se sigue manteniendo acá, ¿sí? O sea que este siempre se mantiene, pregunto. Estoy acá en este intervalito. Tengo dos números, ¿sí? Que son negativos, perdón, ¿sí? Acá. Entonces, lo que bien apuntaron, los dos dan positivo. Pero los dos numeritos están en este intervalito, ¿sí? Están en este intervalito. ¿Y qué ocurre entonces con acá? Con la desigualdad. ¿Quién será mayor que quién? Pregunto. Cuando se elevan al cuadrado X1 positivo, ahí se da vuelta. A ver, ajá. Al final, Correcto. x1 es mayor que x2. Me gusta eso. ¿Está claro? ¿A todos les queda claro? Al que no le quede claro, ¿sí? Agarremos dos numeritos acá en el menos 3. Por ejemplo, el mismo menos 3 y agarremos el menos 4. Perdón, el menos 2, ¿sí? Menos 3 al cuadrado, ¿cuánto da? Pregunto. 9. Ajá. ¿Y menos 2 al cuadrado? 4. 4. Por lo tanto, acá, ¿qué símbolo tengo que poner entre estos dos? ¿Qué les parece? x1 es mayor que x2. Muy bien. x1 es mayor que x2, correcto. Eso es correcto. O sea, tengo que poner ese. ¿Todos están convencidos de este hecho? ¿Sí? Ahí ya no pertenecería en el intervalo menos 3, 0. No, siguen perteneciendo al menos 3, 0. ¿Sí? O sea, uno lo está tomando en el menos 3, 0. Entonces, por ejemplo, toma el menos 3 y el menos 2. Menos 3 está en el menos 3, 0 y menos 2 está en el menos 2, 0. Perdón, menos 3, 0. Entonces, cuando elevas al cuadrado el menos 3 te da 9 y cuando elevas al cuadrado menos 2 te da 4. Efectivamente, esto se está cumpliendo.
para todos los puntos que estén acá, no importa, acá puedo tomar menos 2.90 y después menos 1.5. Cuando yo elevo al cuadrado menos 2.9 y menos 1.5, vas a ver que nuevamente los dos son positivos y que se da vuelta la desigualdad. El x1 al cuadrado queda mayor, estricto, que el x2 al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Les quedó claro eso que acabo de decir? Sí. Bien. Ahora bien, ¿qué pasa si a toda esta desigualdad la multiplico, ¿sí?, por menos 1? Es decir, por un número negativo. ¿Qué ocurre? De acuerdo a lo que conocemos. Se vuelve negativo. A ver, y es más, ¿qué pasa con la desigualdad? Se va a volver a invertir. Muy bien, muy bien. Multiplicando, entonces, multiplicando por menos 1. La desigualdad se obtiene entonces acá multiplico por menos 1, voy a sacar el símbolo por ahora, entonces acá pongo multiplicado por menos 1, control C, control V, y acá le voy a poner un C-dot para que veamos que se está multiplicando. Y acá lo voy a separar por ahora, y acá lo multiplicamos por menos 1. Entonces el símbolo este, ustedes dijeron muy bien, ¿qué pasa? Cambia de orientación, ¿sí o no? Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora tenemos que poner este símbolo. ¿Están todos de acuerdo? Sí, sí. Por lo cual pasaría a ser una función creciente. Correcto, y es lo que habíamos visto gráficamente. Es decir, esta cuenta está claro que menos 1 por x al cuadrado, por x sub 1 al cuadrado, no es lo mismo que poner menos x sub 1 al cuadrado. Y acá lo mismo. ¿De acuerdo? Hacer esta cuenta me da esto. ¿Todos de acuerdo con eso? Pero esto que está acá, observar, esto que está acá, vamos a hacer una decoration así. Esta viene bien. Entonces, sub. Esto que está acá no es otra cosa que f en x sub 1. ¿Sí? Y esto que está acá, porque nuestra f en x, observar que era menos x al cuadrado. Así que f en x sub 1 es menos x sub 1 al cuadrado. Y es lo que tengo acá. Y de manera similar, ¿sí? Bien. Entonces, sub f de x2. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero, sí, adelante. Quiere decir que f en x1, ¿cómo es en relación a f de x2? Menor. Exactamente. Menor que f de x2. Pero eso, por definición, nos está diciendo que la función es ¿de qué estilo? Es creciente. Es más, podemos asegurar más cosas. Es estrictamente creciente. ¿Sí? Entonces, esto nos dice que la función es estrictamente creciente en
acá, en este intervalo. Bien. ¿Se entendió? Pregunto. Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a hacer una observación más. ¿Qué pasaría si ahora analizara el intervalito 0 cerrado al 3 abierto? ¿Qué ocurre con la función? ¿Será creciente, decreciente, estrictamente decreciente? ¿Qué les parece? Es estrictamente decreciente. Entonces le va a quedar como ejercicio justamente de demostrar que, analíticamente, ¿no?, que la función es estrictamente decreciente en el intervalito 0, 3. ¿De acuerdo? ¿Todos lo ven gráficamente que es estrictamente decreciente la función? Sí, sí. Bien, buenísimo. Entonces, queda como ejercicio. Demostrar que la función bueno, esta que tenemos acá, es estrictamente decreciente en el intervalo el 0,3. Bien. Esto queda como ejercicio. ¿Se entendió el concepto entonces de creciente y decreciente? ¿Estrictamente creciente, estrictamente decreciente? Pregunto. Sí. Sí. Perfecto. Buenísimo. Entonces, vamos a seguir trabajando un poquito el concepto de estrictamente creciente y estrictamente decreciente, y vamos a ver si lo podemos unir con algo que ya vieron la clase pasada, que es con función inyectiva. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando una función es inyectiva? Cuando es 1. Ajá, a ver, ¿cómo? Cuando para valores distintos del dominio corresponden valores distintos de la función. Muy bien, esa definición nos va a venir muy bien, Aaron. ¿Todos se acordaban de esa definición? No, yo la leí. Claro, no me la No acuerdo. importa, pero sabías dónde buscarla. O sea, en matemática no es necesario recordar mucho, ¿sí? Algunas definiciones uno necesita recordar, pero otro, digamos, va y lo busca. Y hiciste muy bien en buscarlo. Esa definición nos va a venir muy bien. Bueno, entonces vamos a rematar el ejemplo 2, ¿sí? Es decir, lo vamos a cerrar, mejor dicho. Entonces, vimos justamente que en el intervalito menos 3, 3, ¿sí?, la función es estrictamente creciente. Entonces, ¿sí?, es creciente en el intervalo menos 3, 0. Además, podemos afirmar que esta es estrictamente creciente, como lo habíamos dicho recién en la resolución. Y entonces la pregunta es, ¿qué ocurre en el intervalito 0,3, cuya idea gráfica ya la tenemos? ¿Y qué ocurre en el intervalo? Ahora sí considero el intervalo menos 3, 3. ¿Qué les parece? ¿Qué pasará con la función menos x al cuadrado? Es creciente y decreciente. Claro, correcto. Es creciente. No es inyectiva. Claro, tengo que parcializarla o particionar el dominio por subintervalos, ¿sí? Entonces, en el intervalito menos 3, 0, ahí es estrictamente creciente. En el 0, 3,
es estrictamente decreciente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando me piden analizar la monotonía de la función en el intervalito menos 3, 3, voy a tener que particionar el intervalo, ¿sí? ¿De acuerdo? Pregunto. Sí. No, no lo entiendo. Digo ¿Por qué? que, claro, cuando a vos te dicen estudiar, digamos, la monotonía, te está preguntando que analice, ¿sí? Si es creciente o es decreciente o, digamos, en qué intervalito o subintervalos, mejor dicho, ¿sí? La función es creciente y en qué subintervalos la función es decreciente, ¿está? Entonces, cuando a vos te piden qué ocurre en el intervalo menos 3, 3, al intervalo menos 3, 3, lo puedo particionar en dos subintervalos bien definidos. Menos 3, 0, unión el 0, 3, me da como resultado justamente todo el intervalito menos 3, 3. En el intervalito menos 3, 0, la función ya vimos que era una función de tipo creciente. Y cuando consideramos el 0, 3, entonces la función era decreciente. ¿Se entiende lo que digo? Pregunto. Sí. Entonces, estudiar la monotonía en el intervalo este significa dónde o cómo puedo particionar, o si en el intervalo es siempre creciente, o si es siempre decreciente, o si hay una subdivisión de ese intervalo en el cual para algún subintervalo es creciente y para otro subintervalo es decreciente. Es nada más que eso. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Bien. Entonces pasamos a esta proposición. Lo puse como proposición porque se puede enunciar así, ¿sí? Es una afirmación, es una propiedad, y que nos va a ser bastante útil. Dice que si una función f, definida en el intervalo AB, es una función estrictamente creciente en todo el intervalito AB, atención, ¿sí? Que es en todo el dominio, entonces la f es inyectiva, ¿sí? Y hay una proposición análoga, pero para estrictamente decreciente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a hacer la demostración de esta proposición. ¿Les parece? Es muy fácil. No. Bien. Entonces, vamos a hacer la demostración. Entonces vamos acá. Acá ya tengo escrita la proposición, si f, ¿sí? De AB en el codominio B es una función estrictamente creciente en el intervalito AB, entonces f es inyectiva. ¿Cómo es la demostración? Bueno, es bastante sencilla. Entonces vamos a considerar entonces consideremos x1 menor que x2 voy a admitir a alguien que quiere unirse. Ahí está. ¿Listo? Entonces consideremos x1 menor que x2 en el intervalito AB. Muy bien. Entonces, nosotros sabemos que es estrictamente creciente. Entonces, por ser f, la función f, ¿no? Estrictamente creciente,
en AB se cumple ¿qué pasa entonces con las imágenes? Si es estrictamente creciente. Para cada valor de X va a haber un único valor de Y. No, porque usando la definición de estrictamente creciente, fíjate. Si vos tomaste x1 menor estricto que x2, y la función es estrictamente... Ajá. F de x1 es menor que f de x2. Sí, ¿te quedó claro ahora? Sí. Bien, exactamente, justamente f de x1 es más chiquito que f de x2. Es decir, se cumple esta desigualdad. ¿Por qué? Porque es estrictamente creciente. Bien. Muy bien. Pero entonces, bueno, vamos a decir, pero, entonces, podemos escribir, vamos a resaltar bien, ¿sí? Se está cumpliendo la siguiente implicación. x1 menor que x2, cuando x1 es menor que x2, entonces a ver, voy a buscar alguna flechita, por ejemplo esta. Entonces, cuando x1 es menor que x2, por ser estrictamente creciente, eso implica que, ¿qué debe pasar con las imágenes de x1 y x2? Cuando se le tomó imágenes por f, por la función f. ¿Qué ocurre? ¿Se cumple la misma desigualdad? Exactamente, o sea, se cumple esto. Implica entonces f de x1 menor que estricto que f de x2. Pero esto dice lo siguiente. Si x1 es menor estricto que x2, ¿sí? En particular, x1 es distinto de x2. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Y si f de x1 es menor estricto que f de x2, en particular, se cumple que f de x1 es distinto de x2. ¿Sí o no? Es inyectiva. Sí. Y eso es la definición de inyectividad. Y entonces, por definición, f resulta inyectiva en el intervalo AB. Bueno, y quedó demostrado. Bien. Entonces, toda función que sea estrictamente creciente, ¿sí? Es inyectiva. En el intervalo, ¿no? El intervalo considerado. Y toda función que sea estrictamente decreciente, también en un intervalito considerado, entonces va a ser inyectiva. Esta justamente es una de las propiedades de las funciones monótonas estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Una propiedad importante, diría. Bien. Y uno, si se fija, ¿sí? Justamente esta función, observar que si nosotros consideramos todo el intervalito 3, 3, para un pedacito, la función era estrictamente creciente, pero para el otro pedacito de 0 a 3 era estrictamente decreciente.
¿Qué ocurre? Si yo considero el intervalo menos 3, 3, ¿esta función puede ser inyectiva? ¿O es inyectiva? No. No, claramente no. Cuando trazo una recta horizontal, ¿sí? En el dominio, perdón, en el conjunto imagen que interseque, digamos, al conjunto imagen, corta a la gráfica en 2 puntos. ¿Sí? Esa función no puede ser inyectiva. Justamente porque esta función, en el intervalito menos 3, 3, no mantiene su monotonía. Para un pedacito del intervalo es estrictamente creciente, para el otro pedacito estrictamente decreciente. ¿Quedó claro esto? ¿Preguntó? Sí. Sí. Bien, perfecto. Entonces, esto ha quedado. Bien. Entonces, ahora seguimos adelante. Bien, entonces, una definición, una proposición similar vale, pero para estrictamente decreciente en el intervalito AB. Y esta se las dejo como ejercicio y es muy similar a la demostración justamente que hicimos para la primera proposición. Bien, eso queda como ejercicio. Bueno, hay ciertas funciones que no están definidas sobre todo un intervalo de la recta real o toda la recta real en forma de una única fórmula, ¿sí? Este tipo de funciones son las que se denominan funciones definidas por tramos, por parte, ¿sí? Y tienen la característica de tener el... No sé si está saliendo alguien o quiere entrar alguien. Ah, sí, entonces, vamos a definir o vamos a considerar este tipo de funciones como funciones definidas por tramos o por partes. Entonces, una función f, que está definida desde su dominio f, va a ser una función que está definida por tramos cuando la fórmula cambia de acuerdo al valor de x que considere en el dominio de la función. Una observación: para una función definida por tramo, su dominio queda particionado en ciertos subconjuntos. Los subconjuntos esos en general son intervalos abiertos o cerrados o semicerrados de la recta, cuya unión da todo el dominio. ¿Sí? La unión de todos esos intervalitos da el dominio de la función. Para que nos quede claro, vamos a mirar un ejemplo y lo vamos a trabajar un poquito. Entonces, dice, consideremos la función f definida por menos 2x más 1, si, dice acá, el x está entre menos 1 y 1. Mientras que vale x al cuadrado si el x es mayor o igual que 1. Entonces, lo que nos piden es determinar el dominio de esta función y graficar. Bien, entonces volvemos a nuestra plataforma de cálculo y miramos ese ejemplo. Entonces, miramos el ejemplo que presentamos ahí. Entonces, vamos a ver cómo sería el dominio. Observar que en principio la función es una recta dependiente 2 y ordenada al origen 1, siempre y cuando el x que estoy considerando está en el intervalito menos 1 incluido a 1 excluido. Es decir, consideramos entonces el intervalito menos 1, 1. Entonces vamos a insertar algunos corchetes. Entonces cerrado y abierto. Sí, este me sirve. Entonces, acá va menos 1. 1. Este sería el primer tramo del dominio de la función, ¿sí? Unión
Entonces, unión. El intervalito que va para los x mayores o iguales que 1. En términos de intervalo, esta expresión, x mayor o igual que 1, ¿cómo se escribiría? Pregunto. Corchete 1. Corchete 1, Infinito. coma, más infinito. Eso. Corchete 1. Y paréntesis. Eso, muy bien, correcto. Acá, más infinito. Acá. Listo. Bien. La unión de todo esto, ¿qué da como resultado? Les pregunto. ¿Qué les parece? El dominio. Ajá, pero es más, digamos, ¿esto qué sería en total? Digamos, ¿qué daría como resultado? ¿Son intervalos disjuntos estos que están acá? Sería desde el -1 al infinito. Correcto, desde el -1 al infinito. ¿Por qué? Porque si bien al 1 no lo considero acá, ¿sí? Porque es abierto, el 1 está considerado acá. Quiere decir que ese punto, ¿sí? Queda incluido justamente en el intervalito que acabas de nombrar, que es... ¿sí? Control B, desde -1 hasta más infinito. Lo puedo mirar todo como un continuo, no tengo ningún problema. Si no fuera así, lo dejo expresado de esa manera. Pero en este caso se puede expresar de esta forma. Y esto, como bien decían, es el dominio de la F. Con lo cual ya tenemos resuelto el problema del dominio. Para graficar, ¿cómo hacemos para graficar? Bueno, para graficar tengo que considerar que esto en principio es la ecuación de una recta, dependiente menos 2. Pero no estoy considerando la recta completa. Estoy considerando solamente un segmentito de la recta. Aquel segmentito cuya imagen, digamos, es la imagen del intervalo -1, 1. ¿Se entiende lo que dije recién? Pregunto. Sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, grafiquemos toda la recta a ver qué pinta tiene. Entonces acá tengo el gráfico de toda la recta. ¿Sí? Bueno. Entonces, tengo el gráfico de toda la recta. Pero yo, en realidad, lo que necesito, lo vamos a cambiar de color, lo vamos a poner un poco más amplio para que se vea. En realidad, lo que necesito es el intervalito -1 hasta 1. Entonces le vamos a poner aquí y a ver qué hace. Fíjense lo que pasó, ¿sí? En el intervalito -1, 1, acá me lo grafica, ¿sí? Entonces va desde -1 hasta 1. Es solamente este pedacito. Fíjense cómo cambiaron las escalas en los ejes, ¿sí? Pero resulta ser que después tengo en el otro intervalo que va de 1 a más infinito, tengo la fórmula x al cuadrado. Pero esto es una parábola, ¿sí? Entonces, graficamos la parábola en el mismo sistema de ejes, porque la función es una sola, es esa que está ahí. Acá con este programa yo tengo que agregar esa parábola y voy a mirar el intervalo donde la voy a considerar. Le voy a poner 1 hasta 3. A ver qué hace. Porque, bueno, va hasta más infinito, pero para que lo pueda graficar el programa le tengo que poner un número. Bien. Entonces, vamos a ver qué hace. Ahí está. Entonces, fíjense, desde -1 hasta 1, la gráfica de la función es una recta, ¿sí? En realidad un segmentito de recta, ¿sí? Es este segmentito de recta con pendiente -2 y que tiene ordenada al origen, como habíamos dicho, 1. Ahora bien, a partir de 1,
la gráfica cambia, porque ahí justamente tengo otra gráfica para la función. Y esa gráfica es una parábola, que es esta que está representada acá. ¿Sí? Y que va de 1 a más infinito. Nosotros representamos hasta 3 porque no podemos poner todos los números reales. ¿Se entendió el gráfico? Sí. Sí. Bien. Entonces ustedes seguramente con el GeoGebra o algún otro programa también lo van a poder hacer a esto. Bien. Entonces lo que me tiene que quedar claro es que la gráfica de la función va a depender grandemente, digamos, de cómo me definan la fórmula de la función y cómo queda particionado el dominio. ¿Sí? En este caso, observar que el dominio queda particionado en 2 subintervalos. ¿Sí? En este intervalito cerrado en -1, abierto en 1, y en esta semirrecta, ¿sí? De 1 a más infinito. Esto es una semirrecta. ¿Se entendió el gráfico? ¿Preguntó? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, ya tenemos el gráfico, ya tenemos entonces contestadas, ¿sí? Las preguntas que nos hacían. Hay ciertos tipos de funciones que se llaman función escalón. ¿Por qué se las llaman función escalón? Porque son funciones que en distintos tramitos de su dominio siempre permanece constante, ¿tá? Siempre son constantes. A diferencia de esta función que presentamos acá, fíjense que acá presenta la fórmula de una recta y acá presenta la fórmula de una parábola. Las funciones escalón son funciones definidas por tramo, pero la diferencia que tienen con esta que acabamos de ver es que siempre la función escalón, en cada tramito que la estoy considerando, siempre es una constante. Por ejemplo, acá yo puse arbitrariamente esta función, porque se me ocurrió dar algún ejemplo. Bueno, el ejemplo este es justamente que en el intervalito -1, 1, la función vale -3. En en el intervalo 1, 2, ¿sí? Cerrado en 1 y abierto en 2, vale justamente 2. Y en el intervalito 2, 4, cerrado en 2, vale 1. Bien. Atención, en las funciones escalón, en general se toma así. Se cierra, digamos, para los mayores, el intervalo, y queda abierto para los menores dentro del intervalo. Fíjense que, miren la regularidad que tiene la escritura de cada subintervalo. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí. Bien. ¿Puedes repetirlo, por favor? De vuelta, sí. En las funciones escalón siempre se conviene, ¿sí? En una función partida general, esta convención, digamos, no, digamos, en general no se tiene en cuenta, pero para las funciones escalón en particular, ¿sí? Es así. Cada subintervalo, en el cual estoy definiendo un escalón distinto, se cierra, ¿sí? En el extremo inferior y queda abierto en el extremo superior del intervalo sobre el cual estoy definiendo el escalón correspondiente. ¿Se entendió eso ahora que acabo de decir? Sí, gracias. Eso. Bueno, entonces, ahí nos preguntan... ¿Cómo? Sí, cómo no. Dale. Ahí se quedó abierto el 2 en la segunda partecita de la función. ¿Acá? ¿En esta? Dice que X es 2, sí. Sí. ¿Ahí lo incluiría el 2? Acá, mira, fíjate, lo incluí, pero acá, mira. ¿Ves? En el otro. Siempre, fíjate acá. Acá está incluido el 1, mientras que acá está excluido. Acá está excluido el 2 y acá está incluido el 2. ¿Se entiende? Por eso digo, se incluye el extremo inferior y se excluye el extremo superior. ¿Se entiende? Eso es lo que traté de decir recién. Entonces, para esta función, ¿sí? -1, x entre -1 y 1, este primer intervalito sería eso. Ahora lo tengo que unir, porque estoy calculando el dominio para esta función. Ahora debería incluir ¿qué intervalito? El intervalito 1, 2. Entonces, ahora incluyo el 1 de este lado, para los mayores, y excluyo el 2.
Voy a ver si alguien quiere ingresar. Sí. Bien. Entonces, ahora seguimos entonces construyendo o tratando de ver quién es el dominio, y ahora tengo que unir el intervalito 2, 4. Muy bien. 2 cerrado, 4 abierto. Bien. Pregunto, ¿sí? ¿Cuál sería esto representado en términos de intervalo? ¿O qué sería esto representado en términos de intervalo? -1, 4. Ajá, y el 4... El 4 en paréntesis y el -1 en corchete. Eso. Muy bien. ¿Todos de acuerdo? Sí. Y este sería el dominio de la función. ¿Cómo es la gráfica de esta función? Bueno, en el -1, 1 tiene que permanecer constante igual a -3. Fíjense, este es el gráfico, ya lo construí para, ¿cómo se dice? Para no perder tanto tiempo. Pero en el -1, 1 se construye la gráfica de la función constantemente igual a -3. Ahora, a partir de 1 hasta 2, ¿sí? Observar que tengo la función que vale 2. ¿Sí? Para todos los valores de este intervalito, siempre la función vale constantemente 2. Ahora bien, para el intervalito 2, 4, la función vale 1. Pregunto, ¿me pueden dar algún intervalo de monotonía de esta función donde permanezca siempre creciente o siempre decreciente? De menos infinito a 4 siempre, decrece y crece. A ver, pero yo quiero ver, digamos, donde se mantenga, fíjate, la pregunta es, donde se mantenga la monotonía. En el intervalo de -1 a 4. -1 a 4. ¿Siempre es creciente, siempre es decreciente? Y sí, porque las constantes son crecientes y decrecientes a la vez. Sí, pero a ver si yo considero el intervalito desde -1 hasta 2. ¿Cómo es la función ahí? Constante el tramo ese escalonado. Acá, en este escalón, es constante, correcto. Por lo tanto, es creciente, ¿sí o no? Sí. Sí. Y ahora, de 1 a 2, ¿cuánto vale? Otro escalón que es 2. Pero de acá hasta acá, la función creció también, ¿no es cierto? Pregunta. Sí. Ajá. Entonces, en el tramito desde -1 hasta 2, puedo asegurar que la función es creciente. Pero ¿qué pasa en el tramito de 2 a 4? Decrece. Ah, decrece. Decrece. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, wow. Sí. Digamos, era una pregunta medio capciosa, pero me parece que está interesante para relacionar justamente con lo que hicimos recién. Bien, ¿se entendió entonces? Quiere decir que hay un subintervalo donde ¿sí? La función es creciente. Por ejemplo, el -1 o 2, en ese subintervalo en que queda particionado el dominio, es creciente. Exactamente. Bien. Perfecto. Entonces, sigamos adelante. Bueno, a ver. Bien. Entonces, voy a grabar acá. Bien. Vamos a la presentación. Acá. Bien. Pantalla completa. Bien. Entonces, este ejemplo ya lo hicimos. El ejemplo de la función escalón ya lo consideramos.
Muy bien. Vamos a definir una cierta álgebra de funciones, ¿sí? Y para eso vamos a considerar dos funcioncitas. Una función f, que va del dominio de la f en un cierto codominio B, y g, también, que va del dominio de la g en un cierto codominio B. Acá puedo poner otro conjunto, no necesariamente el mismo B que está acá. Pero como siempre trabajamos con codominio real, digamos, no molesta que sea el mismo. Entonces, ¿cómo definimos la suma de f más g? Una pregunta, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo? Porque esto tiene que ser una definición que fijemos de ahora y que la usemos de ahora en más. Entonces, la función f más g en un elemento x, ese x no puede estar en cualquier lado. El x va a tener que ser común al dominio de f y al dominio de g. En otras palabras, el x tiene que estar en la intersección del dominio de f con el dominio de la g. ¿Se entendió lo último que dije? Ajá. ¿Por qué digo que el x tiene que ser común? Porque fíjate que este x que está acá, para que esté definida la función f más g, de esta forma, tengo que evaluar primero a f, después evaluar a g, pero para que poder evaluarla en g tiene que estar el x este en el dominio de la g, y para poder evaluar f en x tiene que estar en el dominio de la f. ¿Se entiende por qué el x tiene que estar en la intersección entre este conjunto y este conjunto? ¿Sí? ¿No lo puedo repetir? De vuelta, entonces, fíjate, a f más g en x lo vamos a definir como f en x más g en x. ¿Qué significa eso? Significa que la nueva función f más g, simplemente por definición, va a ser lo que valga la función f en ese x y le sumo lo que vale la función g en ese x. Ahora bien, para que se pueda realizar esta suma, efectivamente esto me tiene que dar un número y esto me tiene que dar otro numerito. Pero para que se pueda hacer, ¿sí? Justamente para que me dé una imagen, este x tiene que estar efectivamente en el dominio de la g. Pero a su vez, el mismo x que estoy tomando acá es el x que está acá. Pero para poder calcular f en x significa que el x está en el dominio de la f. Conclusión, x está en el dominio de la f y Está en el también dominio de las dos funciones. exactamente, y por lo tanto está en la intersección de los dos. ¿Sí? Porque, Bien. ¿sí? ¿Quién era la intersección Sí. entre los dos conjuntos? Todos los elementos La en X. común. Claro, en este caso la x. ¿Quedó claro ahora? Sí, gracias. Perfecto. Entonces, uno define la suma o la función suma como punto a punto, se dice esto. Punto a punto. Significa justamente, punto a punto significa punto a punto en la intersección de los dos dominios. Ahora vamos a hacer un ejemplo y va a quedar más claro todo esto. Otra definición que también vamos a dar, vamos a definir la función producto, f por g, en un elemento x, nuevamente, que tiene que estar en la intersección de los dos dominios, como la función valuada en el valor x y multiplicado por el valor de la función g en x. Y ahora definimos la función cociente, ¿sí? F sobre g, valuado en x como f en x sobre g en x. Acá tenemos que hacer una salvedad. Además, ¿sí?, de que x esté en la intersección de los dos dominios, no solamente eso, sino que además voy a tener que tener cuidado porque acá estoy dividiendo por g de x. Y eventualmente puede pasar que g de x sea 0. Es decir, que cuando yo evalúo la función g en un valor x, sea 0. Y eso no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque dividir por 0 no podemos. ¿Se entendió eso que acabo de decir? Sí. Perfecto, muy bien. Bien.
Entonces, un ejemplo, ¿sí? Tomamos dos funciones, esta función f que vale x cuadrado más x menos 2, y tomamos esta función g que vale x más 2. Es decir, una función cuadrática y una función lineal. Claramente, tanto la cuadrática como la lineal están definidas en todos los reales. Entonces está claro que el dominio de la f intersección el dominio de la g son todos los números reales. Quiere decir que no voy a tener ningún problema en calcular f más g, ¿sí? O f por g. Y acá me piden hallar esta función h que la definen como g dividido f en x. Pero tengo que tener cuidado acá. Si bien el x es común para las dos, ¿sí? Tengo que tener cuidado que la f no se anule, ¿sí? En el valor x correspondiente. ¿Se entiende lo que digo? Pregunto. O sea que no entendí. Bien. Digo, acá el problema que voy a tener es que cuando yo divido, ¿sí? Recuerden cómo era la definición. Esto, por definición, es g evaluado en x dividido f evaluado en x. Pero cuando yo evalúe en ciertos x, puede llegar a pasar que la función f se anule, como puede que no. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Entonces ahí hay un problemita, ¿no es cierto? Bien. Entonces vamos primero a hacer la cuenta y después vamos a analizar en qué valores de x esta se anularía, ¿sí? O sea, si es que se anula, puede ser que no. Vamos a mirar un poquito eso, a ver si lo tengo escrito, creo que sí. Acá. Bien. Bueno, efectivamente acá lo tengo escrito, f de x es este polinomio cuadrático, y después tengo esta función lineal. Muy bien. Entonces, a ver. Lo primero que vamos a ver es lo siguiente. Observar que esta es una función cuadrática. ¿Ustedes saben calcular las raíces de la cuadrática? Sí. Ajá. ¿Y qué significan las raíces de la cuadrática? La intersección es de la x. Ajá, con el eje de las x. Entonces, vamos a primero vamos a hacer esta observación que es importante. Entonces, una observación. Entonces, la función se anula cuando... ¿Qué tiene que pasar? Como bien dijeron por ahí, cuando calculamos x cuadrado. Para que se anule, ¿qué significa esto? Que esto sea igual a 0, que la expresión de la f sea igual a 0, ¿sí? Sí. Vamos a escribirlo más explícitamente. O sea, uno lo que hace para investigar dónde se anula, lo que hace es esto. Se fija dónde se anula eso. Bien. Entonces, que es equivalente a escribir x cuadrado más x menos 2 igual a 0. ¿Sí? Ustedes entonces saben calcular para qué valores de esto se anula. Pregunto. Sí. Para 1 y para menos 2. Muy bien, correcto. O sea, efectivamente ahí, a ver, vamos a ver si es así. Esto no es solo. Exacto. Bien, ahí está. Efectivamente, esto se cumple cuando x vale 1 o x vale menos 2. ¿De acuerdo? Quiere decir que entonces la función
esta que me están pidiendo, luego, Tiene que ser diferente de 1 y menos 2. eso, la función. Esta está definida para todos los X, vamos a poner, vamos a escribirlo bien en términos de intervalo. X perteneciente a. Que tengo entonces abierto, sí, todo abierto. Me tiene que sacar al 1 y al menos 2. Entonces, vamos a poner así, menos infinito. Hasta menos 2. Tiene que estar abierto, ¿por qué? Porque justamente menos 2 se hace 0 la función, así que no funciona ahí. Unión. El menos 2 y ahora llega a 1, también abierto, ¿por qué? Porque en 1 tampoco funciona, porque f justamente en 1 se anula, no puede ser. Y después unión, el 1 más infinito. ¿Se entiende? Sí. ¿Y cuando es 2? No, con 2 no tiene ningún tipo de problema. Fíjate que en 2 no se anula esto, esta expresión, mira. Pues los únicos lugares donde se anula es en 1 y en menos 2. En 2 no tiene ningún drama. Fíjate que en 2 vale 2 al cuadrado 4, ¿sí? Acá te queda 2 positivo menos 2, te queda 0, o sea que te queda un 4, o sea que no tiene drama. Entonces acá es más infinito. Sí, yo me confundí en G de X. Bien. 2. Cuando es 2. Acá, ahí. Bueno, entonces, ¿quedó claro eso? Sí. Justamente la G en menos 2 se hace 0 también. O sea que este punto, menos 2, ¿dónde está? Este puntito, menos 2, también es nulo. ¿Sí? Bien. Se anula justamente la G de X. Pero que se anule el numerador no me causa problema. El problema es que no se anule el denominador. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, este sería justamente el dominio de mi nueva función que la llamé h. ¿Todos de acuerdo? Pregunto. Bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora vamos a darle una vueltita de tuerca más a el asunto. Acá tengo esta expresión. ¿Y quién sería la fórmula de esta nueva función? Simplemente, ¿sí? Sería acá reemplazo por la expresión de G y acá reemplazo por la expresión de F. Pero aún le podemos dar una vueltita de tuerca más y acá vamos a poner o aclarar que en realidad esto es válido siempre y cuando los X que estoy considerando sean distintos de menos 2 y 1.
porque si no, no tiene sentido la expresión, ¿de acuerdo? En menos 2 y en 1 no tiene sentido porque el denominador sea 1. Se dice que son, digamos, los ceros del denominador. Bien. Ahora, uno se podría quedar así, o bien ver si se puede simplificar un poco la fórmula de esta función. Y efectivamente, sí se puede simplificar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo factorizar el denominador. ¿Por qué puedo factorizar el denominador? Porque tengo las dos raíces. ¿Recuerdan cómo era la factorización? ¿Sí? Sí. Había que hacer x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz. Como acá tengo polinomio homónico, no tengo ningún problema. O sea, polinomio homónico significa que estoy multiplicando por 1 a la mayor potencia. Entonces, no hay ningún tipo de drama. Este programa hace de todo, así que vamos a factorizar. Fíjense cómo lo factorizó. Ahí tengo la factorización justamente del denominador. Entonces puedo emplear, entonces vamos a poner esto como una observación. Pasa esto. Entonces, puedo entonces acá, en esta fórmula, reemplazar por la expresión factorizada del denominador. Y la expresión factorizada del denominador es esta. Bien, entonces ahora una pregunta. ¿Se puede simplificar esta expresión que está acá arriba con este factor que aparece en el denominador? Pregunto. Sí. Sí. ¿Y así, sin ningún tipo de problema? ¿O hay alguna justificación de por qué podemos simplificar? No entendí la última parte de la pregunta. Claro, porque, claro, la pregunta es, ¿por qué podemos simplificar? Porque uno dice, algebraicamente esta expresión es igual a esta. ¿Sí? Pero no se olviden que estamos trabajando en el contexto de las funciones. ¿Por qué podemos simplificar esta expresión con esta expresión? Por este hecho. Porque estamos considerando todos los x distintos de menos 2. Si estamos considerando todos los x distintos de menos 2, esta expresión que está acá nunca es 0. Porque para x igual a menos 2, esto se hace 0 y esto también se hace 0. Es decir, estaría simplificando dos ceros. Pero yo simplificar ceros no sé. Sé simplificar números, pero no ceros. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende cuál era la duda? ¿Por qué, el porqué de la pregunta? Sí. Bien. Muy bien, ahí lo entendieron unos cuantos. Bueno, digo que no se puede, o sea, alegremente no se puede simplificar. ¿Por qué? Porque no sé en principio si esto es 0 o no. Pero con el agregado que le hice acá, fíjense que estoy considerando que x es distinto de menos 2. Y si x es distinto de menos 2, la expresión x más 2, tanto el numerador como el denominador, ¿puede ser 0 alguna vez? Pregunto. Claro, no. No, no puede ser 0. Y justamente puedo simplificar. Números que no son ceros, los puedo simplificar perfectamente. ¿Sí? O sea que este numerito, ¿sí?, es igual a este numerito y ambos numeritos nunca son 0. ¿Por qué? Porque estoy considerando el x distinto de menos 2. Así que sí, efectivamente puedo simplificar. Pero atención, la función h, ahora que va a quedar expresada de la siguiente manera. Acá esta expresión se va. Esto que está acá nos quedaría un 1. Y en definitiva la fórmula quedaría esta. Ahora, la función h. En principio, ¿para quién no estaría definida? Para 1. Para 1.
Ajá, para 1 nada más. ¿Tengo que modificar este menos 2 que está acá? Entonces, Sí. no. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque provengo desde acá. ¿Sí? Ah, ¿Sí? Bien. cierto. Bueno, tengo mucho más material para dar, pero vamos a dejar acá. Creo que pensamos bastante hoy. Tenía para compartirle también composición de funciones, pero eso lo dejaremos para la próxima clase. Me parece que es mucho material y mucha información por hoy. Bien, entonces. Profe, una pregunta. ¿Cómo no? ¿Puede volver al donde está recién? Sí, sí. ¿A dónde acá? Eso, yo quería preguntarle, al tener esa función h de 1 sobre x menos 1, y usted pone que x distinto a menos 2, o sea, yo ya sé que provengo de una función donde en el menos 2 no tengo imagen, pero correcto. en esa última expresión yo no tengo nada que me indique que no quiero usar el menos 2. Claro, pero justamente, ¿sí? Vos fíjate que la función h está definida a partir del cociente, ¿sí? De g dividido f. Entonces, ahí, digamos, necesariamente tenés que considerar justamente este dominio. Y por eso sigue siendo este dominio. No se olviden que una función, ¿sí? No es solamente la fórmula, sino que es la fórmula y su dominio. El dominio de la función h es este. ¿Quedó claro? Sí. No, yo pensé que hace falta agregar algo más, porque No, es exactamente, nada. Eso. ¿Sí? Muy bien, perfecto. ¿Y el gráfico de eso cómo se vería? Ajá. Bueno, el gráfico de esto lo podemos hacer, pero lo vamos a aprender ahora dentro de poco. ¿Sí? Pero está bueno que tengas la inquietud. Entonces vamos a poner gráfico. El gráfico es lo que se denomina, digamos, son gráficos o homográficos a la función hipérbola equilátera. Es decir, lo escribimos acá. Bien. Bien. Ahí lo tenemos. Este sería el gráfico de la función. Vamos a poner un poquito de color. Un poquito más grande. Bien. Observar que esta funcioncita, ¿sí? Que aparece ahí, justamente en 1 tiene un problema grave. En el 2 tiene un problema, en el menos 2 mejor dicho. Acá aparece como lleno porque desgraciadamente no lo puedo excluir al punto, pero en el gráfico original de la función sería, ¿sí? Esto, pero acá la imagen del menos 2, un puntito que no está lleno, ¿está bien? Un puntito que no está lleno. Ahí se excluiría la imagen justamente del punto menos 2. ¿Se entendió? Sí. Eso. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, ahí tenemos el gráfico. Bien. Entonces, sé que después tienen clase, pero bueno, hemos avanzado bastante. Yo pensaba avanzar bastante más, llegar a esta composición, pero les voy a compartir. Bueno, voy a dejar de grabar.